Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. En este video les traigo 7 videojuegos Battle Royale con estilo pixelado. Antes de que comencemos, permítanme explicarles que en este video voy a mostrar videojuegos Batalla Royale más videojuegos FPS. Elegí subir videojuegos con estilo pixelado porque, a diferencia de Minecraft, que ahora pide una nave espacial para poder funcionar, funcionan bien en PCs de bajos recursos. También los mezclé con videojuegos estilo poligonal como estos, para darles más opciones de juego. Recuerden que en el género Batalla Royale varios jugadores se enfrentan en un mapa gigante y gana el último jugador en pie. En cuanto a los videojuegos del estilo FPS, varios jugadores se enfrentan en equipos y gana el equipo que logre más eliminaciones, o también el equipo que logre completar la tarea asignada. Todos los juegos que muestro a continuación los pueden encontrar gratis en Steam. Sin nada más que agregar, comencemos. Número 1. Pixel Gun 3D PC Edition. En el puesto número 1 tenemos Pixel Gun 3D PC Edition, un Battle Royale con más de 10 años en el mercado. Este videojuego fue lanzado en 2013 y lo podemos encontrar gratis en Android, iOS y también en Steam. Este videojuego cuenta con varios modos de juego, y cuando digo varios modos de juego, en serio, tiene muchos. Tiene un modo combate a muerte, donde gana el jugador que elimine a más jugadores. Un modo batalla royal con 100 jugadores, donde obviamente gana el último en pie. También tiene un modo de lucha en equipos, donde gana el equipo que elimine a más enemigos. Tiene un modo campaña, donde nos presentan un pequeño modo historia con muchos niveles, donde tenemos que eliminar monstruos y zombies. En serio, este modo de juego es entretenido y tiene varios minijuegos. Estoy seguro de que Pixel Gun 3D PC Edition logrará engancharlos durante un buen rato. Número 2. Pixel Strike 3D. En el puesto número 2 tenemos Pixel Strike 3D. Este videojuego es la competencia directa de Pixel Gun 3D PC Edition. Pixel Strike 3D fue lanzado en 2017. Inicialmente nació en 2015 con el nombre de Pixel Warfare, imitando el sistema de combate de los Call of Duty, pero después le cambiaron el nombre a Pixel Strike 3D. Este videojuego es un FPS con varios modos de juego. Generalmente sus partidas son muy rápidas y llenas de acción. Aunque no tiene muchos modos de juego como Pixel Gun 3D PC Edition, sí tiene los suficientes modos de juego como para entretenerte durante un buen rato. Pixel Strike 3D tiene un modo partida rápida, donde se seleccionan automáticamente varios modos de juego, como la lucha en equipos, modos en solitario y otros tipos de juego. También tenemos un modo competitivo, donde podemos encontrar los típicos modos de juego, como desactiva la bomba o captura la bandera. Algo a destacar en Pixel Strike 3D es su excelente calidad gráfica. Número 3. Blockade. Blockade 3D es un shooter en primera persona. Fue lanzado en 2014 por una compañía rusa llamada Novalin. Este videojuego tiene varios modos de juego. Tiene un modo sobrevivencia, un modo zombies y el típico batalla en equipos. En esta última modalidad se enfrentan el equipo rojo contra el equipo azul. Pero también se pueden agregar dos equipos más, como el equipo amarillo y el equipo verde. Eso quiere decir que en una partida pueden haber hasta 4 clanes luchando por la victoria. En cuanto a los mapas, este videojuego tiene varios tipos de mapa,
Algunos son mapas gigantes y otros pequeños. Blockade es un videojuego donde sus partidas son rápidas. Me refiero a que te eliminan fácilmente. Algo que tienes que saber es que en este videojuego hay jugadores acechando desde cualquier parte del mapa. Número 4. Polygon. Polygon es un shooter multijugador online. A pesar de su apariencia poligonal, Polygon es un videojuego con una muy buena estética. Los escenarios están muy bien detallados, tiene una apariencia como de una película de acción. Recuerda mucho a los videojuegos de disparos tradicionales como los Call of Duty o los Battlefield. Este juego tiene un par de tipos de mapa gigantes. Desafortunadamente solo tiene un modo de juego, donde dos equipos de hasta 32 jugadores se enfrentan para capturar la base enemiga. Eso sí, algo que quiero mencionar es que este videojuego puede ser un poco más exigente en cuanto a los requisitos mínimos. Número 5. 1 vs 1.lol. 1 vs 1.lol es un Battle Royale con estilo poligonal. En este videojuego de muy bajos recursos podemos construir igual que en Fortnite. La diferencia está en que en este videojuego las partidas son más rápidas. Podemos jugar en solitario o en dúos. También tiene otros modos de juego, como un modo zombies o como su nombre lo indica, 1 vs 1. Tiene varios tipos de mapa muy coloridos. Las partidas en este videojuego son rápidas pero entretenidas. Es decir, en otros videojuegos no te da tiempo de reaccionar cuando ya te eliminaron. Mientras que en este videojuego todo es un poco más lento y fluido. Sin duda te puede dar una muy buena experiencia de juego. Número 6. Pixel Battle Royale. Otro de los Battle Royale que quiero agregar porque es un Battle Royale y es pixelado es Pixel Battle Royale. Aunque este videojuego no está muy poblado debido a que no es muy conocido, lo podemos probar gratis en Steam. Hace un tiempo probé este videojuego y por suerte encontré un jugador. Pero si no encuentras ningún jugador y quieres probarlo, este videojuego tiene una opción en la que podemos agregar bots con hasta 16 jugadores. Pixel Battle Royale tiene un mapa gigante, muy probablemente creado por una sola persona. Sin duda, si tienes un poco de tiempo, sería muy buena idea echarle un pequeño vistazo a este juego. Número 7. The Rifleman. Por último, quiero agregar The Rifleman, un videojuego con estilo poligonal. Este videojuego es un FPS ambientado en la Segunda Guerra Mundial. En este videojuego se enfrentan dos equipos, el equipo rojo y el equipo azul. Gana el equipo que consiga más eliminaciones. Algo muy positivo en The Rifleman es que tenemos varios tipos de mapa. En este videojuego nos enfrentamos a otros enemigos con rifles de cerrojo y navajas. Sin duda, un excelente videojuego para pasar el rato. Como siempre, eso sería todo de mi parte, amigos. Si les gustó o sirvió este video, agradecería muchísimo un like o un comentario. Muchísimas gracias por ver este video y hasta pronto.